del periodo de tiempo. Bueno, la semana pasada discutimos la cuestión de la postura de nuestros amigos los testigos de Jehová en cuanto a la cuestión de la sangre, que es una de las doctrinas más fuertes que ellos defienden, el aspecto de comer sangre y el aspecto de no donar o no aceptar tampoco donaciones de sangre como parte de su experiencia de vida religiosa. Y entre las cosas que señalamos era el hecho de que aun cuando ellos recurren de manera literal al aspecto del Antiguo Testamento para negarse el uso de transfusión de sangre, los judíos, que son los recipientes directos del documento de la Torá, interesantemente ellos no comen sangre, pero hacen transfusiones de sangre. Lo que hace entender es que para el mundo judío, que es el recipiente directo de la Torá, y desde luego fuera del aspecto del Mesías, son los mejores intérpretes de sus documentos, porque el documento está escrito en su idioma, está escrito en su lenguaje, es un documento producto de sus ancestros, y es precisamente el documento que ha regido la vida de ellos en toda la dimensión, no solamente religiosa, sino social, política y económica. Y ellos, a pesar de que todavía al día de hoy no consumen sangre, sin embargo, tienen perfectamente claro que el texto nada tiene que ver con la transfusión de sangre, que son dos cosas totalmente distintas y diferentes una de la otra. Pero, desde luego, los amigos testigos de Jehová pecan de un literalismo bíblico al que ellos se han apegado, y este es el problema que se genera en cualquier experiencia de vida religiosa, donde las reglas de hermenéutica y las reglas de la exégesis bíblica no son compatibles con las reglas generales de la cristiandad. Fíjese que todas estas experiencias religiosas que abundan por ahí y que andan con posturas distorsionadas, cuando uno abunda en términos del procedimiento de interpretación bíblica, uno descubre que la razón de sus problemas es que no utilizan las reglas de la hermenéutica, las reglas de la exégesis, que es la regla universal, es la regla universal para todos los cristianos. Y fíjese qué interesante que los católicos y los evangélicos no pensamos de la misma forma en muchos aspectos bíblicos. Sin embargo, utilizamos la misma regla de análisis crítico, de análisis teológico, para llegar a nuestras propias reflexiones o a nuestras propias conclusiones teológicas. Aún dentro del mundo evangélico, por ejemplo, un bautista reformado y un bautista del norte, teológicamente no piensan igual en varios aspectos. Sin embargo, oiga bien, utilizan la regla universal de la exégesis y de la hermenéutica para tratar sus asuntos. Desde luego, no llegan a conclusiones en lo que tal vez es el adorno de los conceptos teológicos, pero lo que es fundamental dentro de la teología, todos llegan al acuerdo. Por ejemplo, en el caso, digamos, que vamos a discutir hoy, en el caso de la Trinidad,
que es un caso muy particular. Pues mire, los católicos somos distintos a los evangélicos dentro del mismo mundo evangélico somos distintos en muchas de nuestras expresiones y en muchas de nuestras posturas de reflexión teológica. Sin embargo, cuando se llega al planteamiento trinitario, todos los cristianos utilizando las mismas reglas, la regla que es la regla universal de la exégesis, del análisis bíblico, que se da dentro de un contexto de análisis crítico, conociendo quién es el autor, cuándo escribió, por qué escribió, qué circunstancia hubo para escribir. Aun cuando se llega en ese proceso, concurrimos prácticamente en todo lo que es general del documento. Lo mismo acontece dentro del mundo escatológico. Aquí hemos hablado de que en el mundo escatológico hay 5 o 6 escuelas de interpretación escatológica, y hay unos que dicen cosas distintas unos de los otros, pero sin embargo, en lo que es fundamental como resultado de la regla universal de interpretación bíblica, es interesante que llegan todos a lo que es básico y a lo que es fundamental. Probablemente para un médico y para otro el tratamiento de una enfermedad es distinta, la metodología del tratamiento es distinta, pero para llegar al diagnóstico el procedimiento es universal. Y así se da también en cualquier campo de ciencia, en cualquier campo de conocimiento. Si tal vez los ingenieros construyen de manera distinta y tienen su librito a la hora de construir, pero a la hora de hacer el plano de la construcción tienen que utilizar ¿qué cosa? Tienen que utilizar la reglamentación que se ha establecido de manera universal. De lo contrario, no le aprueban el plano o el proyecto. Pues lo mismo sucede en el campo teológico. Una digresión al tema fue la debilidad que yo encontré en todos los que fueron a pelear con el Cristo de Ponce. Fue una gran debilidad de todos los que fueron a pelear con el Cristo de Ponce. Se fueron al plano personal, se fueron al plano argumentativo, es decir, dime y te diré. Y ninguno tuvo la osadía, ninguno tuvo la templanza, ninguno tuvo la madurez teológica para hacerle preguntas al Cristo hombre sobre por qué llegaba a las conclusiones que llegan. ¿Ves? Como por ejemplo decirle, ven acá, tú hablas de Romanos, ¿quién escribió Romanos? Ah, bueno, pues Pablo. ¿Y en qué fecha lo escribió? ¿En qué circunstancia había cuando Pablo escribió? ¿Cuáles eran los problemas que existían dentro de la comunidad de Roma cuando Pablo escribe? Eso es material. Esa es la médula del análisis, es la médula del estudio. Porque nadie puede hablar de las Sagradas Escrituras si primero no conoce el contexto histórico del documento. Usted dijo que era un neófito, ¿qué? Ensoberbecido. Y yo no lo dije, lo dijo Pablo de él. Yo tengo un problema porque yo vi el programa de Marcano. De Marcano, sí. Y pues me dormía a la mitad, ¿no? Bueno, es que, mire, le voy a decir con toda honra, más de nuevo tiene la muchachita que lo defiende, mejores argumentos tiene la muchachita que lo defiende que él mismo. O sea, el Cristo de Ponce necesita que la muchachita lo defienda, porque él mismo no se puede defender con sus argumentos. Imagínese, dentro de su apologética, decir, yo acepto que en Puerto Rico no he tenido éxito. Pues si admite que no ha tenido éxito, pero le regalaron un avión y que vino otro, bueno, está bien. A mí, mire, el que le regalen, el que tenga un avión, eso no es relevante, porque a mí no me dice, aviones tiene American Airlines y aviones tiene Spirit. O sea, hay gente que me dice, no, pero fíjate que fulano está tan próspero. Mire, próspero está el vendedor de droga de la esquina. Pero él dio buenas recomendaciones, pastor. Sí. Él recomendó que cambiaran la religión. A los religiosos de Puerto Rico que cambiaran de religión. Seguro, para ver. Sí, no. Si no se salvan. Fíjese